Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este webinar de migración de redes HFC a FTTH. Yo soy Alberto Ibarra y a nombre de FOM les damos esta cordial bienvenida para el próximo webinar que tendremos, que tendrá una duración aproximadamente de 45 minutos, donde nuestro ingeniero de soporte y servicio, Ricardo Cibrián, nos estará comentando un poco más de esta migración de redes, dejando 15 minutos para preguntas y respuestas. Somos Home, somos la única empresa de origen latinoamericano que fabrica, desarrolla y comercializa soluciones completas en redes pasivas de fibra óptica. También creamos las conexiones más valiosas, brindando soluciones innovadoras en fibra óptica en el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica a través de un equipo de profesionales. Trabajamos apasionadamente para ofrecerles a nuestros clientes los mejores productos y servicios en fibra óptica. Para que se quede con nosotros, contamos con grandes marcas como son Way Optics, Mexocer, Fusion Guard, Ariel Rip, Splice XP y Shanwei Tech. A través de estas marcas, de estas 6 marcas que contamos, integramos miles de productos en nuestro portafolio de soluciones, que brindamos soluciones completas a la industria de las telecomunicaciones en redes pasivas de fibra óptica. Contamos con más de 10,000 productos para que usted pueda completar toda su red de fibra óptica pasiva, como Central Office. También contamos con planta interna, que es todo lo que se necesita para en su Central Office. También contamos con planta externa aérea y con planta externa subterránea. También con elementos de última milla para que hagan las conexiones más valiosas, sobre todo en este mundo de las telecomunicaciones tan cambiante. También tenemos nuestro sitio web, que si pone ahí su celular el código QR, puede acceder a la consulta, asesoría y también puede estar en contacto con nosotros www.fibrasopticasdemexico.com. Les damos la más cordial bienvenida. En estos 45 minutos usted podrá aprender, ir de la mano junto con nuestro ingeniero de soporte y servicio Ricardo Cibrián, la migración de redes HFC a FTTH. Como les comento, 45 minutos de esta plática. Dejaremos unos 15 minutos para contestar sus dudas y inquietudes. Ahí en la parte de su chat puede poner en preguntas y respuestas. Ya nuestro equipo en unos minutos más les pondrá todo lo que se necesita para que ustedes hagan sus preguntas. No es necesario que se esperen hasta el final de la sesión, pueden irlas escribiendo y al final nuestro ingeniero les dará los mejores detalles y les contestará todas las preguntas. Sin más que agregar, yo los dejo con el ingeniero de soporte y servicio de FOM, Ricardo Cibrián. Adelante, Ricardo, y espero que tengan un aprendizaje muy bueno de este webinar. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal, ingenieros? Bienvenidos a nuestro webinar. ¿Sí? El día de hoy queremos hablarles sobre este tema que está tomando tanta relevancia el día de hoy, sobre todo porque la tendencia nos indica que las redes actuales que tenemos, bueno, van a empezar a migrar hacia este tipo de redes, ¿no? Entonces, pues, el webinar trata sobre migración de redes HFC a FTTH. ¿Sí? Entonces, por acá podemos observar un poquito, les vamos a compartir el contenido del webinar, lo que queremos compartirles hoy sobre este tema de migración de redes HFC FTTH. Vamos a hablar un poquito de la actualidad de la fibra óptica, o sea, qué está pasando en nuestra industria, qué es lo que podemos observar y cuáles son las tendencias que nos indica pues el mismo mercado. Vamos a hablar también un poquito sobre redes HFC y redes FTTH, o sea, cuál es la diferencia entre ellas, cómo funciona una, cómo funciona otra. Vamos a ver también algo sobre el futuro de las redes de datos, o sea, qué nos está indicando el mercado, ¿no? Hacia dónde van las tendencias, hacia dónde va el crecimiento pues tecnológico, ¿no? Hacia dónde va enfocado. Y al final vamos a ver sobre la migración de redes, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo ya una red instalada, que es lo que muchos teleoperadores están sufriendo el día de hoy, ¿sí? Y cómo lo hacemos más eficiente, ¿no? ¿Cómo podemos migrar esa red HFC? ¿Cómo lo podemos migrar a FTTH? ¿Qué soluciones tenemos? ¿Sí? ¿Qué elementos nos pueden servir para hacer esta migración?
vamos a ver un poquito de fibra óptica y su actualidad, ¿no? Entonces, podemos tener aquí, en este caso, fibras ópticas en el mundo. Si observamos por acá, pues, en esta pequeña gráfica, vemos que desde el 2009 hasta el 2021 hay una tendencia a la baja en algunas tecnologías y una tendencia a la alta en otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, vemos que en la tecnología DSL, que en el 2009 era la que estaba dominando el mercado, pues conforme van pasando los años empieza a decaer un poquito, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí millones de suscriptores. ¿Sí? Entonces, esta es información de la OCDE. Si alguien la quiere buscar posteriormente, puede corroborarla. ¿Sí? Vemos cómo algunas tecnologías como la telefonía móvil y satelital no han avanzado tanto en el número de conexiones que tienen, ¿no? Entonces, si bien la mayoría de nosotros ya tenemos un teléfono celular, las áreas de cobertura no han evolucionado tanto como para sea completamente relevante, ¿no? En cambio, en los hogares vemos pues una gran avance porque desde, no sé, desde 2009 hasta 2021 vemos un crecimiento de casi 120 mil millones de suscriptores, ¿no? Pero casi 120 millones de suscriptores, ¿no? Entonces vemos ahí esa diferencia. Entonces los enlaces de fibra óptica, que a inicios o finales de 2009 eran pues muy poquitos los que tenían fibra óptica en su casa, eran conexiones industriales, eran conexiones pues que eran un poquito caras de implementar. Vamos viendo cómo, conforme va avanzando el tiempo, ¿sí? Empieza a subir exponencialmente, ¿no? Y podemos ver ahí que de tener menos de 40 millones de suscriptores, ahora vamos arriba de 160 millones de suscriptores, ¿no? Entonces, por ahí vemos una gran creciente respecto a este tema de la fibra óptica, ¿no? No solamente en conexiones, sino también pues, en el uso que se le está dando, ¿sí? Entonces, tenemos aquí en top, acceso a Internet por tipo de tecnología. Esta información es del tercer trimestre del 2021. ¿Por qué del 2021? Bueno, porque actualmente la OCDE está midiendo esto respecto al año que ya pasó, ¿no? Entonces, esta información todavía no se actualiza a 2022. Posteriormente, cuando se actualice a 2022, les estaremos compartiendo pues, esta información actualizada, ¿va? Tenemos por acá el porcentaje de crecimiento, es decir, qué tanto se creció de lo que ya se tenía, ¿va? Entonces, en el mundo, las suscripciones de fibra óptica de alta velocidad crecieron en promedio 15% de junio de 2020 a junio de 2021. Entonces, las restricciones por la pandemia del COVID-19 generaron la necesidad de mayores tasas de transferencia de datos para entretenimiento y trabajo a distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la pandemia nos forzó a tener mejores conexiones de Internet, ya que al todos estar conectados, por ejemplo, en una videollamada con 10 o 20 personas de nuestro área de trabajo, entonces eso nos forzó a tener una mayor velocidad. Entonces, los clientes empezaron a necesitar más velocidad de Internet y eso forzó a los operadores a ir creciendo en esta parte, ¿no? Entonces, acá los accesos de fibra óptica, en porcentaje, tenemos aquí el promedio de la OCDE, que es poquito menos de 20%, ahí el porcentaje de crecimiento respecto al año anterior, y vemos que México está ahí por arriba pues arriba del promedio, ¿no? Cerca del 26-27%. Pero si nos comparamos con otros países, nos damos cuenta que tenemos un poquito de atraso en esa parte. Es decir, tenemos mucho potencial de crecimiento todavía. Entonces, ese es el top 20 de crecimiento anual de redes de fibra óptica según la OCDE. Actualmente, hay cerca de 436 cables submarinos de fibra óptica equivalentes a 1.3 millones de kilómetros repartidos por todo el mundo. Si nosotros observáramos los cables de fibra óptica que están tendidos alrededor del mundo, podríamos observar algo como esto, ¿no? Entonces, 436 cables nos referimos a que obviamente tienen más de un hilo esos cables, ¿no? Entonces, la longitud de 1.3 millones de kilómetros, eso nos indica que actualmente ya tenemos gran parte del planeta cubierto de la Tierra, ¿no? Gran parte del planeta está cubierto ya por redes de fibra óptica, por lo que podemos seguir complementando estas redes de cierta manera. Entonces, continuando por acá, el auge de las fibras ópticas. ¿Qué fue lo que estuvo pasando o lo que estaba pasando últimamente con las líneas de fibra óptica? Realmente todos los servicios están migrando a uno solo. Es decir, si antes yo tenía un equipo que era para el teléfono, tenía otro equipo que era para televisión, tenía otro equipo que era para radio, tenía otro equipo que era para internet.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todos los servicios están pudiendo ser utilizados a través de Internet. Entonces, estas conexiones de datos, lo que nos está provocando es que todos los servicios vayan a uno solo, ¿no? Entonces, ya ni siquiera requerimos tener de alto almacenamiento en nuestros celulares, por ejemplo, porque podemos usar la nube. Entonces, por ahí vemos ese tipo de crecimiento que se ha estado teniendo. Entonces, pues la fibra óptica está teniendo un poquito más de auge, debido a que la fibra óptica es cada vez más accesible en precios. Entonces, ¿qué estamos viendo por acá? Pues de que cada vez es más económico realizar esta instalación de fibra. Entonces, si vamos a principios del 2009, 2010, con tener fibra óptica en nuestra casa era muy caro, porque los costos de producción de la fibra pues, eran algo caro. Entonces, el costo de implementación y demás, la mano de obra capacitada y demás, pues hacían un poco que no fuera tan económico tener un acceso de fibra óptica. Hoy en día, la fibra es más barata y eso nos permite poder llevar fibra hasta las casas. Entonces, es más rentable cambiar una fibra que cambiar a fibra directamente que reconstruir una red de cobre. Si yo me voy a una red que ya tengo por ahí hecha de cobre y la quiero actualizar, es más barato en este momento introducir fibra que directamente volverla a reconstruir de cobre, ¿sí? Entonces vemos por ahí que tenemos esta diferencia en los costos de los materiales. La IPTV solo puede ser soportada por medio de fibra óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que aún así la televisión digital, pues de alta calidad, es decir, tener una transmisión HD, pues no puede ser tan soportada por un sistema de cobre, ¿no? Debido a la densidad de datos que está manejando. Entonces, en este sentido, pues ahí donde va también en auge la parte de la fibra óptica. Vamos a ver un poquito referente a las redes HFC. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos redes HFC? Primeramente, la red HFC es aquella que combina fibra óptica y cable coaxial. ¿Cuál es el cable coaxial? Es aquel cable que es un hilo de cobre, pues que es el que normalmente utilizábamos para conectar nuestra televisión, cuando teníamos televisión por cable, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto permitiendo la coexistencia de varios servicios por un único medio de transmisión. Si la red HFC ya permite tener triple play, es decir, tener cable, tener teléfono y tener internet en un solo punto de conexión. Entonces, esto es muy importante porque la red HFC ya me permite tener las tecnologías que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, yo tenía aquí mi Central Office, paso a una red de fibra óptica y llega a un nodo optoeléctrico. ¿Qué es un nodo optoeléctrico? Pues es un nodo que no solamente tiene receptores de fibra, sino que también tiene transmisores para cable coaxial, no tiene transmisores eléctricos. Bueno, entonces, de ahí ya nos distribuimos a una red de coaxial, ¿sí? Y a partir de ahí ya distribuimos hacia las casas, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, así funciona una red HFC. Obviamente, a la Central Office no estamos considerando de dónde le llega la señal a la Central Office. Simplemente estamos hablando de la última distribución, ¿vale? Entonces, si nos metemos un poquito más para acá, podemos ver que tenemos, por ejemplo, aquí un anillo de nuestra red, de nuestra cabecera, ¿sí? Recordemos que en ese anillo, pues yo puedo tener por acá diferentes conexiones. Entonces yo tengo mi cabecera de red, tengo aquí en NR, que es un nodo de red, ¿sí? En ese nodo yo puedo tener un nodo local, y de esos nodos locales puedo distribuir a las TROs, o lo que son terminales de red óptica, ¿sí? Entonces ahí sí, a partir de ahí, de la red de distribución, llegamos a la red de dispersión. La red de dispersión es la que está construida de cable coaxial, ¿no? Entonces, si vemos por acá, realmente sí, en la red HFC sí tenemos fibra óptica, pero la fibra óptica llega hasta cierto punto. Entonces, no tiene una distribución directamente hacia las casas, como sería en el caso de otro tipo de redes. Entonces, mi red troncal, mi cabecera de red, pasa a mi red de distribución, y mi red de distribución hace esa transición de fibra óptica a coaxial, y ya distribuyo a través de mi red de coaxial, ¿sí? De esa manera, bueno, pues tenía ciertas ventajas. Entonces, la red HFC presenta tres ventajas importantes respecto, obviamente, a otras tecnologías de cobre. Entonces, gran parte de su éxito se debe a su bajo consumo. Al tener combinados elementos de fibra óptica, ¿sí? Reducimos sustancialmente, pues ahí el consumo eléctrico. Entonces, en realidad, también los nodos ya de coaxial, son los nodos optoeléctricos, consumen mucho menos que un nodo que fuera puramente eléctrico. Entonces, tenemos ahí un bajo consumo, podemos seguir creciendo nuestra red,
mientras nuestra fibra no lo permita. Entonces, como veíamos acá atrás, yo podía tener ahí en mi red de distribución, pues podía tener ahí en ese anillo diferentes puntos, diferentes nodos donde podía yo extraer más información. Entonces, eso me permitía poder seguir extendiendo mi red, ¿no? Y tiene menor costo respecto a si introdujéramos solamente cable coaxial o solamente lo hiciéramos de forma satelital o lo hiciéramos a través de otros medios de cobro, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de las redes PON o redes pasivas. Entonces, las redes pasivas, una red óptica pasiva, es aquella que no requiere de componentes energizados en toda la red para lograr la transmisión de datos, ¿sí? Entonces, quiere decir, solamente se realiza la transmisión y recepción con elementos activos y el resto de lo que estamos teniendo en nuestra red, pues es elementos pasivos. Entonces, la información viaja únicamente a través de medios completamente ópticos. Entonces, empleamos el splitter como medio de división óptica para generar una red punto a multipunto. Entonces, tenemos por acá nuestra OLT, nuestra Central Office. Esa OLT manda la señal hasta un cable multifibra y vamos obteniendo ahí nuestros divisores ópticos, o nuestros splitters, ¿sí? De ahí sacamos diferentes líneas. Entonces, de ahí ya puedo distribuir yo a una casa habitación, puedo distribuir a una oficina, puedo distribuir a un negocio, cualquiera de esos, a través de una sola línea que sobresale del split, ¿sí? Entonces, permítanme un poquito, voy a hacer una transición de micrófono para tratar de mejorar el audio que estamos teniendo. A ver, parece que ahora sí tenemos mejor audio. Sí, ya tenemos mejor audio, ¿verdad? Entonces ya esto nos permite, bueno, pues tener un poquito más de confianza al hablar. Evitamos un poquito la reverberación y demás. Entonces, pues tratamos de darles un mejor servicio, ¿verdad? Entonces continuamos por acá de este lado. Entonces recordemos que mi splitter es el que me permite hacer estas divisiones, ¿no? Entonces al tener yo este elemento, este splitter, bueno, pues sigue siendo un elemento pasivo, ¿no? Y al ser un elemento pasivo quiere decir que no necesito yo energizarlo. Entonces eso es muy ventajoso cuando yo quiero ahorrar en gastos operativos, ¿sí? Cuando yo quiero ahorrar en gastos operativos, entre menos electricidad consuma, requiero pues requiero menos inversión en esa parte, ¿no? Por acá nada más un pequeño recordatorio de cómo funcionaba el splitter. El splitter es un dispositivo de distribución de energía óptica, recordemos, ¿no? Que contiene múltiples extremos de entrada y de salida. La función del splitter fibra óptica es dividir un haz luminoso incidente en dos o más haces luminosos y viceversa, ¿no? Entonces, el splitter de fibra óptica ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas al permitir que una sola interfaz PON sea compartida por muchos abonados. Es lo que se le llama red punto a multipunto, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pequeño diagrama de lo que es un splitter. Yo tengo una entrada, ¿sí? Entonces, de esta entrada, pues yo voy a tener diferentes salidas, ¿no? Por ejemplo, aquí entra una, divide en dos, lo paso a otro divisor, divide otra vez en dos, ya tengo 4, divido otra vez en dos, ¿sí? Y ya tengo 8 salidas. Entonces, con un solo hilo de fibra óptica, yo puedo alimentar aquí en este ejemplo 8 servicios. Entonces, yo puedo alimentar una manzana, por ejemplo, completa a través de una sola línea de fibra. Entonces, eso es una ventaja muy importante, ya que pues, los cables de distribución de fibra pues, son un poquito pues más, tiene un mayor precio que un cable pues de última milla, ¿no? De un cable de un solo hilo. Entonces, el ahorrar en esta parte, bueno, pues nos permite que sea más eficiente, ¿no? Existen 3 ventajas clave que vuelven más conveniente el despliegue de fibra óptica sobre otras tecnologías de transmisión de datos, ¿no? Por ejemplo, su bajo consumo. Sabemos que como es una red pasiva, pues el elemento solamente tiene energizado en un solo punto, es decir, en la Central Office y en donde consume el cliente, ¿no? Pero donde consume el cliente, bueno, pues eso ya le corresponde a él, entonces ese costo no se agrega al proveedor de servicio, ¿sí? Solamente el de transmisión, el de recepción, no. Tenemos escalabilidad, es decir, yo mientras mi presupuesto de pérdida óptica me sea eficiente, yo puedo seguir agregando servicios. Si hago, por ejemplo, una red desbalanceada, la escalabilidad puede dispararse mucho, ¿no? Entonces, son de bajo mantenimiento. Literalmente yo puedo dejar mi splitter ahí en una vez instalado
y va a durar 20, 30 años ahí funcionando sin que se haga absolutamente nada, mientras obviamente no haya alguna manipulación externa, ¿no? Entonces, ese mantenimiento se va hacia abajo muy fuertemente, ¿no? Entonces, en las redes pasivas, el mantenimiento que se da no es tanto a la línea de fibra, sino solamente a veces en el Central Office o más reparaciones que otra cosa, ¿sí? Entonces, realmente no hay que hacerle gran cosa a las redes de fibra. Entonces, en redes de fibra óptica, la tecnología FTTX es un término genérico para designar cualquier acceso que sustituya total o parcialmente a las redes de cobre, ¿sí? El término se acuña del inglés Fiber to the X, siendo X el punto de llegada, ¿no? Yo tengo por acá mi Central Office, ¿sí? Tengo mi distribución troncal, ¿sí? Mi distribución secundaria, que ya va a ir a los diferentes elementos, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos aquí el HFC, ¿sí? Que puede darse de cierto punto. Se puedo llevar yo la fibra hasta un gabinete de distribuir con cobre. Ahí puede tener una parte de red HFC. O puede ser directamente hacia las casas a través de un cierre FTTX, ¿no? Entonces puedo tener FTTO, que es Fiber to the Office. Puedo tener FTTB, Fiber to the Building, o sea, hacia el edificio. FTTA, Fiber to the Antenna. Entonces quiere decir que pues llevamos fibra hasta una antena y esa antena es la que alimenta nuestros teléfonos móviles. Entonces, es ahí las ventajas de la fibra, ¿no? FTTC, Fiber to the Core o Fiber to the Cabinet, o sea, fibra hasta un gabinete, hacia un nodo, puede ser, ¿sí? Y tenemos FTTH, que es Fiber to the Home, ¿no? Fibra directamente hasta la casa, ¿sí? Entonces, esto nada más nos ayuda, FTTX, nos ayuda a describir hacia dónde estamos llevando nosotros esa fibra, ¿sí? Pero lo que nos interesa al final es FTTH, o sea, fibra hacia los suscriptores masivos, ¿no? Hacia aquellos puntos en las casas que son los que, pues en algún momento pueden aportar mucho más a nuestra compañía, ¿sí? Pueden aportar más a nuestros elementos. Última milla FTTH. Entonces se refiere al tramo final de la red que ofrece conectividad a los clientes residenciales, ¿sí? Entonces la conexión entre la casa del cliente y el resto de la red. A los sistemas FTTH corresponden a una aplicación de las redes de última milla, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestro Central Office, nuestra red de última milla y tenemos la distribución a FTTH, a Fiber to the Home. Ahora sí, tenemos HFC versus FTTH. Sí, no porque sean pues sistemas que no sean compatibles o que sean contrarios, sino porque algunos tienen ciertas diferencias que hacen más conveniente uno u otro dependiendo de la situación por la que estemos pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, las principales diferencias entre HFC y FTTH, el tipo de red puedo tener para data center, planta externa o para casas, ¿no? Entonces, el equipamiento requerido en redes HFC, pues tenemos routers, CMTS, SIN o red óptica, ¿sí? Entonces, sistema de terminación de cables modem, equipamiento requerido, pues activos, requerimos nodos, amplificadores y elementos pasivos, pues lo que es el cable coaxial y los taps, ¿no? O taps o algunos de los lados les dicen pues nodos, ¿no? Distribuidores, ¿sí? Entonces tenemos también en FTTH, tenemos un router y una OLT centralizada, ¿sí? Entonces, elementos activos, la OLT remota, ocasionalmente pasivos, cable de fibra óptica y splitters, ¿va? Entonces, tenemos cable modem y router, que es lo que requerimos, y tenemos la ONT y el router, ¿va? Que regularmente viene todo junto en un solo equipo. Nosotros simplemente conectamos fibra óptica y ya tenemos internet, ya no tenemos que hacer nada más. Entonces, existen medios, en la conectividad existen límites de los medios físicos de transmisión. Estos límites no vienen dados simplemente por la tecnología, sino que inherentemente los materiales tienen un límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo una velocidad de transmisión en megabits por segundo, si yo tengo 100 megas, ¿sí? En el caso del cable, de cable por pares, o sea, que es aquel par trenzado regularmente, o que pudiera ser también nombrado, se le dice pues el cable Ethernet que conocemos, ¿sí? Tenemos por acá que a 100 megas, si yo estoy a 100 metros, pues tengo un buen nivel de transmisión, pero si yo aumento aquí a 1 kilómetro, nuestro cable empieza
a tener una baja, de tal manera que ya no me permite mis 100 megas, sino que ya me bajó hasta 10 megas, ¿no? Entonces, si yo aumento por acá la distancia, y eso es por la saturación de la red, obviamente, ¿sí? Si yo aumento a más de 10 kilómetros, ya mi par trenzado simplemente me va a dar 1 megabit, ¿sí? Lo mismo pasa con el coaxial. O sea, yo puedo tener 10,000 megas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar acá? Recuerden que estamos hablando en medios de transmisión de redes de distribución. Entonces, por eso estas velocidades de transmisión, ¿no? Puedo ver cómo, vemos acá, sí, que empieza a caer a mayor distancia, ¿no? Las redes de fibra óptica puedo tener velocidades mucho más altas, ¿sí? Y a cientos de kilómetros, ¿no? Puedo tener a 100 kilómetros y mi velocidad se sirve conservando. Entonces, fibra óptica nos viene representada aquí en este punto, ¿sí? Porque su límite teórico es de 1 tera por segundo, entonces no tiene necesidad de tenerlo por acá, ¿sí? Entonces, HFC contra FTTH. Mi red HFC, ¿qué ventajas tiene? Tiene un menor costo inmediato de instalación y quiere decir que la mayoría pues de los elementos que requerimos para hacer esa instalación ya están muy disponibles en el mercado, ¿sí? Ya es más económico adquirirlos. La mayoría de instaladores ya saben hacer este trabajo. Entonces, así en el costo inmediato puede resultar un poquito más económico, ¿sí? Me permite usar redes existentes. Es decir, si yo ya tenía una red de coaxial, pues me permite por ahí hacer una ampliación, ¿sí? Al distribuirle fibra. Entonces, si yo ya tengo una red que era puramente de coaxial y yo quiero aumentar la velocidad, pues puedo hacer una transición a red HFC de mi red de coaxial, ¿sí? Y pues emplear esas redes existentes y aumentar la velocidad de transmisión, ¿no? Tenemos mayor disponibilidad de equipos, es lo que decíamos. Entonces, como ya está muy distribuido, todo esto ya está ampliamente reconocido, pues es más fácil adquirir algunos equipos, ¿sí? Porque no es una tecnología que ya es conocida, es decir, todo el mundo ya está familiarizado con esta tecnología. En el caso de la fibra, las ventajas es que tenemos una considerable reducción de fallas, ¿sí? Muchos proveedores han podido ver que al momento de migrar a fibra o al tener fibra, FTTH, el número de quejas que tienen reduce considerablemente, ¿sí? Entonces, también tenemos como ventaja mayor ancho de banda. Esto quiere decir que pues es prácticamente ilimitado lo que podemos tener de servicio de internet, al menos en teoría, ¿sí? Tiene menor gasto operativo y quiere decir esto que una vez que instalamos, pues lo único que tienen que hacer los operadores pues son hacer reparaciones, ¿sí? Y las reparaciones obviamente no son todos los días, o sea, no siempre se va a dañar una red igual, ¿va? Entonces son agentes externos. Entonces, estos gastos operativos, bueno, se ven aquí reducidos, ¿no? También en parte de consumo eléctrico y demás, reduce considerablemente al no tener elementos energizados en toda la red. Tiene una gran escalabilidad. Como les decía, mientras me rinda mi presupuesto de pérdida, yo puedo seguir aumentando la cantidad de servicios que estoy entregando, ¿sí? Y una ventaja muy grande de la fibra es la inmunidad al ruido. ¿Qué es esto? Que si yo tengo mi fibra cerca de líneas eléctricas, no va a pasar nada. O sea, las líneas eléctricas no van a afectar mi transmisión, como sí puede ser en el caso pues de las tecnologías de coaxial, ¿no? Entonces es algo a tener en consideración dependiendo del punto en el que estamos trabajando, como siempre, ¿sí? ¿Qué desventajas podemos ver también? Todo en esta vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, la desventaja que tiene la red HFC, que es una tecnología en decadencia, es decir, cada vez se está usando menos coaxial. La tendencia nos está indicando que los proveedores prefieren pues migrar directamente a fibra. Ahorita vamos a ver por qué están migrando directamente a fibra, es decir, por qué no conservan las redes que ya tienen, ¿sí? Entonces, el ancho de banda es limitado, como estábamos viendo anteriormente. El cobre a más altas frecuencias, que es lo que requerimos para tener un mayor ancho de banda, pues termina saturado, ¿no? Entonces, esa saturación nos genera, pues, que nuestro ancho de banda se vea limitado, ¿sí? Entonces, al meterle también una mayor frecuencia, pues disminuimos la distancia de transmisión, entonces también
nos limita el ancho de banda que podemos surtir al cliente, ¿no? Una gran desventaja de las redes HFC es que el costo está aumentando. ¿Por qué? Porque el cobre está aumentando, ¿sí? O sea, todo el cobre que estamos pues, utilizando el día de hoy está haciendo pues cada vez más caro su extracción, es más caro su limpieza, su fabricación. Entonces, eso hace que el costo vaya aumentando, ¿sí? Sobre todo lo referente a nuevas tecnologías como vehículos eléctricos y demás, pues nos estamos topando con que el cobre se está acabando. Entonces, por ahí, pues eso nos está limitando lo que podemos hacer con esta tecnología, ¿no? Y también otra desventaja es que es susceptible a ruido. Es decir, que si yo tengo una línea de transmisión eléctrica cerca, pues puedo ver afectaciones, ¿no? Y también, pues si yo pongo un sensor pues de corriente en el cable coaxial, yo podría descifrar lo que hay en esa línea. Entonces, también eso puede afectar, ¿no? Las redes FTTH, una de las grandes desventajas que tenemos actualmente en las redes FTTH es que requiere una mano de obra especializada, ¿sí? Las técnicas de medición, las técnicas de empalme, de fusión, incluso para agregar un conector mecánico, requieren una mano de obra especializada, o al menos que esté bien capacitada, ¿sí? Entonces, esto es una desventaja porque para lograr esa transición necesitamos actualizarnos en las técnicas que estamos teniendo, ¿no? Y otro de esas desventajas es que requiere mayor diseño y planeación que una red HFC, ¿sí? Entonces aquí, pues este mayor diseño y planeación, pues hace que en algún momento sea retrasada pues, esta implementación de las redes, ¿sí? El futuro de las redes de datos. ¿Qué nos dicen las redes de datos? ¿Hacia dónde van dirigidas actualmente? Entonces, tenemos el brownfield, que es evolucionar a HFC, ¿sí? ¿Qué es el brownfield? Pues es esa construcción de redes sobre lo que ya tenemos, ¿va? Dado que la fibra puede transmitir a más de 100 millas en un repetidor, la tendencia futura sobre HFC es implementar más fibra y menos cable coaxial. Eso es lo que han estado haciendo los operadores de telecomunicaciones. Si nos podemos dar cuenta, hace 10 años, por ejemplo, era muy raro que alguien tuviera fibra óptica en su casa, aquí en México por lo menos, debido pues, a que era muy caro. Y actualmente nos damos cuenta que es más económico, cada vez vemos más gente que tiene fibra óptica en su casa, ¿sí? De hecho, hay proveedores de servicio que solamente tienen redes de fibra óptica, entonces ahí vemos esa diferenciación, ¿no? Entonces, para reducir y evitar la congestión de los nodos principales, aumentar la resistencia de la red, ¿no? FiberDeep o nodo O, ¿sí? Que es ese anillo que tenemos por ahí. Entonces, si bien la HFC dispone de avances tecnológicos para extender su tiempo de vida y emitir altas velocidades de transmisión, ¿sí? En algunos casos son muy similares a las velocidades que tenemos actualmente en las redes pasivas, existe gran dependencia de la calidad de la red para poder llevar a cabo modulaciones de orden mayor y por lo tanto alcanzar la ultra velocidad esperada, ¿sí? Entonces espera que con fibra óptica poco a poco vayamos aumentando cada vez más la velocidad que estamos recibiendo. Entonces ahí es donde se queda el coaxial, se queda limitado, ¿sí? En caso de redes negras. Tenemos también el caso del Greenfield, es decir, construir FTTH, o sea, cuando no tenemos una red de distribución, estamos hablando de zonas nuevas, por ejemplo, fraccionamientos nuevos y demás, donde no hay nada construido. Tenemos el costo por casa pasada en FTTH de más o menos $190, ¿sí? Y en el caso de la red HFC, tenemos que más o menos son $180. Entonces, cuanto al costo de casa pasada actualmente, la brecha entre el despliegue FTTH contra nuevas tecnologías de HFC, podríamos decir que son muy similares, es decir, $10 de diferencia por casa pasada. Sí, el servicio como pues de, no sé, de un mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos costos vienen dados porque por proveedores de servicios de nuestros clientes aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que les es más conveniente a los operadores que están realizando instalaciones nuevas hacerlo directamente por fibra porque garantizan que en un futuro sus redes van a seguir funcionando, algo que no pueden hacer si incluyen HFC como redes nuevas, ¿sí? Entonces, podemos observar un costo por año. Micrófono. Muchas gracias.
Una disculpa. Tenemos costos operativos anual por casa pasada. De acuerdo a estudios recientes, el costo de operación por casa pasada de una red FTTH es de aproximadamente $53, ¿no? Entonces, si nos vamos ahí, estamos hablando de gastos operativos al año, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el caso de FTTH tenemos más o menos $53 y esto más referente a reparaciones y demás, servicio al cliente, no tanto sobre la red. En el caso de red HFC tenemos $107 por casa pasada y en el caso de DSL, es decir, pues de cobre común para trenzado, ¿sí? Es aproximadamente de $144 por casa pasada. Es decir, a mí como proveedor de servicio, tener una red DSL actualmente me cuesta $144 al año por cada casa, ¿sí? Incluyendo desde costos de mantenimiento, costos de reparaciones y pues obviamente los costos eléctricos, ¿no? Algo que en el caso de FTTH pues no tenemos estos costos eléctricos tan elevados, ¿sí? Porque solamente tenemos transmisores en un punto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la red HFC, sin costos de electricidad, tenemos hasta, bueno, simplemente aquí, por ejemplo, casi 2 millones, ¿sí? de, pues, de electricidad, de mantenimientos preventivos 213,000 y de reparaciones 378,000. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que mi red FTTH, pues aquí el costo estamos hablando de la red ya de distribución, o sea, de la capa física, ya no tenemos aquí este costo eléctrico porque solamente está en la Central Office, ¿sí? Mantenimientos preventivos no se le realizan a la fibra, ya que no es necesario porque es un elemento pues que no se degrada con el tiempo tan fácilmente. Y en reparaciones sí tenemos algo considerable, ¿por qué? Porque pues, solamente son los daños que se realizan externos pues, a mi red, ¿sí? Entonces, ahorros en OPEX al migrar a FTTH. Entonces, el ahorro proyectado al migrar una red HFC a FTTH es de al menos el 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago mi migración, quito mi red HFC e introduzco FTTH, voy a ahorrar hasta el 50% en gastos operativos al año, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque esto me permite que a futuro se solvente el mismo, si yo tengo considerado el mismo costo por casa pasada, bueno, al cabo de un año pues ya reduje esa parte y mi red FTTH pues empieza como si se pagara prácticamente sola. ¿Qué consideraciones debo de tener al migrar a la red HFC? El primero es la escalabilidad, ¿sí? La escalabilidad de la red HFC sí es buena, es una escalabilidad media, pero si lo comparo con la red XPON, ¿sí? Tengo una muy alta escalabilidad, es decir, está preparada para el futuro. Si en algún momento yo quiero proveer un servicio de mayor velocidad, ¿qué hago? Simplemente tomo mi equipo activo y lo cambio por un equipo nuevo. Y ya con eso tengo una distribución nueva de más eficiencia, ¿no? Entonces, en costos operativos, perdón, en CAPEX, esa inversión, podemos reutilizar de equipos en toda la red, en la red HFC. Es decir, los equipos que yo ya tengo los puedo seguir reutilizando, pero cuando nos vamos a Expon, pues el problema es que requiero nuevo equipamiento de red, ¿no? Entonces, es decir, mis elementos que ya tenía yo, pues mi red HFC no me sirven para mi red pasiva de fibra óptica. Y gastos operativos, ahora tenemos un consumo alto en la red HFC, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de quejas, de reparaciones, de todo lo que conlleva el tener una red desplegada. Y en la red pasiva, pues es un costo bajo de operativo, ¿no? Entonces, eso es por qué simplemente requiero nada más de electricidad, lo que está en mi Central Office, y ya lo demás pues fue lo que ya tenía por ahí instalado, ¿no? Tenemos aquí diferentes tecnologías. Aquí presentamos una tabla comparativa donde la tecnología PON y cuál es la tecnología HFC con DOCSIS, ¿no? Podemos ver que sí es posible coexistir, podemos tener una velocidad de bajada de 10 gigas en PON, así como en DOCSIS 4.0, y podemos migrar 40 gigas con Next Generation Point, como también con un DOCSIS, ¿no? Entonces no queremos decir que el HFC esté muerto, porque simplemente depende de cuánto invertimos en CAPEX en la red HFC, ¿sí? Y cuál fue el número de retorno de inversión. Entonces sería cuestión de explorar esa inversión que ya realizamos, ¿no? Entonces a los operadores no les estamos diciendo que su red no sirve,
pero sí les recomendamos que vayan analizando hacer la migración para pues, evitar a largo plazo pues quedarse limitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la red pasiva tenemos 2.5 gigabits, podemos tener 10 gigabits, 40 gigabits, ¿sí? Y en la red HFC también podemos tener 1.2, 5 o 10 gigabits, ¿sí? Pero lo que no me permite acá la red HFC es tener una velocidad de 40 gigabits, ¿sí? Lo que sí puedo tener yo en una red pasiva, ¿no? Tenemos diferentes tipos de redes FTTH. Vale la pena pensar en FTTH y HFC como pues, una herramienta de la misma caja, ¿no? Las dos nos sirven para lo mismo, hacen el mismo trabajo, pero depende hacia dónde quiero llevar yo mi trabajo, pues se va a hacer el trabajo que voy a realizar, ¿no? Tenemos diferentes tipos de redes FTTH, tenemos las fusionadas, las conectorizadas y tenemos también las preconectorizadas. Las fusionadas, ¿cuáles son? Pues las más comunes que hemos estado haciendo de toda la vida, de tener pues esta línea de fibra dentro de nuestro cierre de empalme, unir cable con cable, hacer este tipo de conexiones. Conectorizadas, que es una tendencia que sigue todavía en aumento, de tener redes de última milla, por ejemplo, donde yo llego con un jumper de acometida y ya conecto aquí mi servicio y ya lo bajo al cliente, ¿no? Entonces ya no tengo que hacer yo ni fusiones, ni instalar conectores prepulidos, mecánicos, ni demás. Y eso me permite pues hacerlo un poquito más rápido. Y tenemos también las redes preconectorizadas, que a diferencia de las redes conectorizadas, pues esa tiene la ventaja de tener un conector endurecido que yo simplemente lo retiro, lo instalo y bajo el jumper hacia mi cliente y listo. Entonces algunas tendencias que se mantienen en Latinoamérica son los despliegues FTTH, las soluciones preconectorizadas y también las instalaciones subterráneas. Sí, actualmente la tendencia en fraccionamientos y demás va dirigida a realizar las instalaciones subterráneas, entonces es parte de lo que está en mucho crecimiento todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las redes preconectorizadas? Son redes más confiables, fáciles y rápidas de instalar, que permiten la mejor distribución de redes de una manera económica y segura. ¿Sí? Si recordamos hace rato estábamos hablando que una de las desventajas de una red de FTTH era que teníamos que tener mano de obra calificada. ¿Por qué? Para realizar empalmes, para realizar conexiones, de instalación de conectores y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la red preconectorizada? Bajamos considerablemente la necesidad de tener una mano de obra tan especializada, ya que pues, realizar la conexión es simplemente quitar un tapón, introducirlo y cerrarlo, ¿no? De vez en cuando realizar alguna limpieza, pero hasta ahí. Es una solución plug and play, es decir, solamente llego, conecto y ya está listo para trabajar. Entonces eliminamos la necesidad de realizar empalmes en campo, eso es muy importante, ya que un equipo como una empalmadora pues tiende a ser un poquito elevado en su costo. Entonces el no tener que tener empalmadora sí nos va a apoyar en disminuir esos gastos. Sí, permite movimientos, ampliaciones y cambios más rápidos, es decir, yo quiero aumentar por aquí la distribución de mi red, pues puedo conectorizar ahí de una forma más rápida, ¿no? Entonces reducimos el costo en ampliación de red, ya que no requiero estar haciendo muchos trabajos, pues como lo haría con otras redes, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fibras Ópticas de México, FOM, tiene esta nueva solución que es Filux, que es una solución preconectorizada, endurecida, fabricada en Latinoamérica, ¿no? Es la primera solución preconectorizada, endurecida que se fabrica y se diseñó en Latinoamérica. Entonces, a través de productos de fácil instalación de plug and play, Filux permite ahorros importantes en OPEX, además de asegurar suscriptores más satisfechos y por ende un menor churn, ¿no? ¿Qué es este churn? Bueno, qué tanto mis jefes, mis clientes se quejan, qué tanto mis clientes dejan mi servicio y demás. ¿Sí? Entonces, si nos observamos, es una red muy similar a lo que ya teníamos. La diferencia va a ser que en lugar de yo tener un cierre de empalme normal, pues tengo un cierre de transición que se va a conectorizar con el cierre que yo ya tengo acá en mi red, ¿sí? Y me permite de aquí instalar un jumper endurecido, ¿no? Este jumper endurecido me permite pues pasar hacia mi cierre de empalme de rápido despliegue o hacia un pigtail endurecido que va a llevar servicio hasta mi casa, ¿no? Entonces, en el caso de que yo tenga un jumper endurecido, bueno, pues ya tengo las conexiones a ambos extremos, ya no necesito hacer gran cosa. Y si quiero llevar un servicio a mi casa, pues tengo un pigtail endurecido que también puedo conectorizar con un conector mecánico, un conector prepulido endurecido. También tenemos acá Filux subterráneo, donde podemos ver que Filux, ¿sí?
Tenemos acá el pedestal de rápido despliegue, el cierre de empalme de rápido despliegue, que de esta forma pues ya le damos de forma subterránea y de aquí ya puedo distribuir hacia mi casa, ¿no? Y demás. Tenemos un pigtail endurecido también, conector endurecido o jumper de acometida también. Entonces depende de lo que estemos realizando nosotros. Esto nos permite realizar un despliegue pues mucho más rápido, ¿no? Despliegues más rápidos y sencillos a través de Hilux. Entonces también Hilux es configurable de acuerdo a las necesidades de cada red. Tenemos Hilux Unbalance y Hilux Balance. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, tenemos soluciones balanceadas. Por ejemplo, por aquí podemos ver que tengo yo un splitter de primer nivel y lo puedo distribuir a otros splitters, ¿no? Aquí nada más tengo de ejemplo 3, pero puedo hacer la cantidad pues que requiramos según nuestro presupuesto de pérdida, ¿no? Y aquí ya podemos distribuir a oficinas, a edificios o a casas, ¿no? Con mis 2 niveles de spliteo. Tenemos las soluciones desbalanceadas en las que pues tengo un splitter de WC, ¿sí? Que ya puedo ir sacando ciertos niveles de potencia para aumentar pues mi despliegue, ¿no? Aumentar mi área de cobertura. ¿Va? Entonces, esto es lo relacionado al tema del webinar, migración de redes HFC a FTTH. Esperamos que vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas y respuestas y posteriormente, ¿se acuerdan de Alberto? Bueno, Alberto les tiene una sorpresa al final, ¿sí? Para seguirnos capacitando, ¿no? Entonces, no se vayan, ingenieros, ¿sí? Entonces, pasamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Sí, estamos esperando, ingeniero, que nos pongan, ya saben, ahí en la parte de preguntas y respuestas, hagan sus comentarios para que nuestro ingeniero de soporte y servicio, Ricardo Cibrián, las pueda contestar, ¿no? Tal cual. Entonces, les damos unos minutitos para que se animen a hacer estas preguntas referente a este webinar. Y mientras, como ya lo saben, ¿no? Los esperamos, no se vaya porque tenemos grandes sorpresas al final de esta sesión de webinar para que usted esté con nosotros. Permítanos unos instantes más en lo que llegan algunas preguntas. Ya tenemos a una. Miguel Rochín nos dice sobre por qué tener estas conexiones balanceadas para nuestra migración de redes. Ok. Ahí requiere mucho de la planeación que tengo de mi red, ¿sí? Y de la arquitectura de mi red, ¿no? Cuando yo tengo una red balanceada, me permite yo tener un presupuesto similar para todos los elementos de mi red, lo que me permite llegar a mayores distancias, ¿no? Entonces, el tener mi red balanceada me permite tener un área, pues llegar más lejos en cuanto a distancia de transmisión, pero pues, tiene la desventaja de que, por ejemplo, si yo quisiera transmitirle señal a alguien que está muy cerca de mi central office, me voy a topar con que va a llegar con mucha potencia, entonces no va a ser tan eficiente. Entonces ahí en ese caso es donde jugamos a veces en la ingeniería con esta parte de redes balanceadas y redes desbalanceadas. Depende mucho de mi arquitectura de red, ¿sí? Entonces depende mucho de la planeación que yo tenga para hacer esta distribución, ¿sí? Bueno, esto no es una pregunta como tal para ti, ingeniero, pero José Luis Dragaini dice que él es de Argentina, les mandamos un gran saludo. Si tenemos representantes en ese país, bueno, sí, se puede comunicar mediante página web o WhatsApp para que lo atienda un ejecutivo. Y ahora sí, una pregunta, la solución desbalanceada sería como para una red, digamos, una línea de metro, hay un GBIC de mayor capacidad. ¿Correcto? Lo menciona Antonio. Así es. Ya depende del equipo activo que tengamos. Hay muchos elementos, por ejemplo, transceivers, que nos permiten pues tener este tipo de distribuciones, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en consideración pues que el equipo activo que tenemos sea el adecuado, ¿va? Bueno, nos preguntan mucho sobre cómo podrán obtener más información de este webinar. Síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn como en YouTube. Nos pueden encontrar como FOM. Ahí estaremos subiendo mucha más información referente. Y ya lo sabe, visite nuestra página www.fibrasopticasdemexico.com. Ahí puede establecer conexión con nuestros asesores de ventas. También
pueden cualquier duda con nuestro ingeniero de soporte y servicio estará atendiéndolos tal cual. Nos pregunta Miguel Chávez, buen día. De una red óptica HFC con fibras oscuras, ¿se puede activar una red FTTH como una transición a red PON? ¿Usted lo recomienda o necesariamente la red FTTH debe ser desde cero? Muy buena pregunta, ingeniero. Acá, si ya tenemos fibra oscura nosotros desplegada, lo que podemos hacer, primeramente, recordemos que las redes siempre se tienen que revisar antes, durante y después de la instalación. Es decir, yo tengo que verificar que mi red realmente sea funcional, porque recordemos que puede haber daños que a veces no reparamos en esas líneas. ¿Por qué? Porque simplemente como era fibra oscura, o sea, no la estábamos teniendo en uso, entonces nunca nos dimos cuenta que se dañó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corroborar que realmente mi red es funcional, y si mi red es funcional, yo puedo hacer mi transición directamente desde ahí, no necesito instalar redes nuevas, ¿sí? Solamente va a haber algunos elementos que sí habrá que sustituir o habrá que colocar nuevos, pero eso depende ya de lo que yo voy a hacer con esa red, no necesariamente de lo que ya tengo, ¿sí? Entonces, si yo tengo por ahí fibras disponibles, tengo buffers completos, no sé, o tengo 2, 3 hilos de fibra, me sirven para hacer una transición. Entonces, no lo desaprovechen, ingenieros. De igual manera, cuando haya alguna pregunta muy específica de esta parte, por aquí en el apartado de la página de FOM, pues van a encontrar por ahí un área de soporte técnico. Ahí se encuentra su servidor todo el tiempo para, pues, cuando tengan alguna duda, pues poderlos apoyar. ¿Sí? Perfecto, Inge. Bueno, Loreto Romero Ponce, buenos días, gracias por la presentación. Saludos desde Chile. Me surgió una duda con los splitters, ¿cómo es la distribución? ¿Tiene un cable multifibra y luego se dirige una fibra a cada hogar o es un cable de una única fibra que se divide en varias fibras? Y si tiene que añadir puntos de ampliación o eliminación de ruido que no estaban contemplados en HFC para las largas distancias. Okay, muy buena pregunta, ingeniero. Sí, aquí en esta parte nos dice si viene un cable multifibra y luego se dirige cada fibra hacia el hogar. Regularmente lo que hacemos en red de distribución es poner cables multifibra porque sacamos todos esos de una misma central office, pero un solo hilo de fibra puede alimentar gran cantidad de casas, ¿no? Podemos tener incluso sistemas donde tenemos hasta 144, 150, 160 casas a través de un solo hilo de fibra, y esto es a través de los niveles de spliteo. Sí, yo puedo hacer un primer nivel de spliteo y puedo dividir una sola señal de un solo hilo en 8 señales, y esas señales otra vez dividirlas en 8. Entonces ya tendría ahí 64 servicios, por ejemplo, a través de un solo hilo. Entonces depende mucho del presupuesto de pérdida óptica. Recordemos que el cable por sí mismo ya tiene cierta atenuación. Entonces, cuando qué tantos servicios podemos tener, va a depender pues de la distancia de transmisión y demás, ¿va? Entonces, la recomendación es siempre que el nivel de spliteo se haga en la última milla, es decir, ya que vamos a llegar para conservar la mayor cantidad de potencia que tengamos en todo el sistema. Me pregunta también si tenemos que añadir puntos de amplificación o eliminación de ruido que no estaban contemplados en la red HFC. No, una de las ventajas que tiene aquí la fibra es que pues una vez que ya diseñamos nuestro sistema, no necesitamos agregar amplificadores a menos que sean muy grandes distancias, ¿no? Estamos hablando de distancias de 40, 50, 60 kilómetros. Entonces son distancias muy largas. Ahí sí requeriríamos de pues, añadir algún amplificador, ya sea pues el amplificador que más me convenga a mí según el trabajo que estoy realizando, ¿no? Entonces, pero para redes de distribución de fibra, realmente estar reamplificando no es necesario mientras estemos dentro de nuestros niveles de presupuesto de pérdida óptica, ingenieros. ¿No? Pero de momento ya serían todas las preguntas. También nos comentan sobre cursos. Sí, tenemos planta externa, planta interna, certificación de redes y próximamente estamos preparando curso de OTDR y también de empalmadoras para toda la gente. Visítenos, ya lo sabe, www.fibrasopticasdemexico.com y ahí podrá encontrar todo la información. Ya lo sabe, también un equipo de profesionales al servicio de ustedes para cualquier duda. Creo que tenemos una pregunta más por ahí. ¿Y cómo se realiza el cálculo para saber la intensidad que tenemos entre la OLT y los ONU o ONU en una red GPON? Esto a grandes rasgos, ingeniero, Javier Gómez, muchas gracias por su pregunta. Sí, es el presupuesto de pérdida óptica. Recordemos que todos los elementos que yo tenga dentro de mi red
¿sí? Van a generar una atenuación. Entonces, depende primeramente para conocer yo este presupuesto de pérdida, debo de conocer cuánta potencia tengo en mi transmisión y cuánta potencia debo de tener a mi recepción. En esto yo me puedo basar, ahora sí, a hacer el cálculo de todos los elementos de mi red, por ejemplo, de conectores, de empalmes e incluso la misma longitud de mi fibra óptica. Entonces, esta pregunta creo que sí da para mucho más. La buena noticia es que tenemos contemplado una capacitación especial de esto en un próximo webinar de los próximos meses. Entonces, no se los pierdan, traten de seguirnos porque vamos a tener más información relevante acerca de todo este tema de diseño de redes, ¿no?